Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La etapa en la vida de los bebés cuando comenzamos con la alimentación complementaria suele ser un quebradero de cabeza para muchos padres porque no sabemos muy bien cómo debemos introducir los nuevos alimentos. Y vamos a ver hoy si es necesario retrasar la introducción de los alimentos potencialmente alergénicos. Tradicionalmente, durante muchísimos años, cuando comenzábamos con la alimentación complementaria, se entregaba siempre a los padres una lista con los alimentos que había que ir introduciendo a medida que el bebé crecía. Pues, por ejemplo, entre los 6 meses y el año. Cada mes teníamos permiso, por decirlo de alguna manera, para introducir ciertos alimentos y de esa manera ir valorando si existía alguna posibilidad o si aparecía alguna reacción adversa, probablemente una alergia, a alguno de los alimentos que íbamos introduciendo. Esto actualmente ha cambiado. Ya no se recomienda ser tan estricto en la introducción de los nuevos alimentos. Cuando terminamos la lactancia, a ser posible, como siempre os digo, lactancia materna, si no es posible, pues lactancia con leches de fórmula, bueno, pues ¿qué ocurre? Que nuestro bebé está acostumbrado a digerir un único tipo de alimentos y poco a poco su sistema digestivo se tiene que ir acostumbrando a la variedad en los alimentos. Esa primera etapa, ese primer periodo de transición, vamos a decir, el bebé o nosotros deberíamos ofrecer al bebé pequeñas cantidades de alimentos fáciles de digerir. Generalmente se introducen primero los cereales mezclados con la leche porque así tenemos pequeñas cantidades y mantenemos un gran volumen de lactancia. A continuación, generalmente, se introducen las primeras verduras o las primeras frutas. Las verduras, como por ejemplo la patata o la calabaza, son muy fáciles de digerir, tienen sabor dulzón y son mejor aceptadas por el paladar de los bebés, porque no solo se tiene que acostumbrar el sistema digestivo a digerir tipos diferentes de alimentos, sino que el paladar también se tiene que ir acostumbrando a diferentes texturas, temperaturas y sabores. Algo que se ha visto que resulta más sencillo en aquellos niños en los que han seguido un periodo largo de lactancia materna y resulta un poquito más difícil en los niños con lactancia de fórmula. ¿Por qué? Pues porque se cree que los sabores de lo que come la madre también pasan en gran parte a través de la lactancia materna y entonces ese paladar se va acostumbrando. ¿Qué quiere decir? Pues que la leche materna no sabe siempre igual, sin embargo la leche de fórmula es exactamente igual todos los días que preparamos esos biberones. Antiguamente, también en niños de riesgo de presentación de alergias alimentarias, es decir, que tienen antecedentes familiares, personas cercanas que también han desarrollado a lo largo de su vida ciertas alergias, incluso a las madres se les recomendaba retirar de su dieta aquellos alimentos que podían estar provocando esas alergias. Eso es algo que actualmente no se hace, a no ser que se detecte ya la alergia en el niño, en el bebé, y de esa manera sí se restringe ese consumo de los alimentos en la madre. Esto es muy habitual, por ejemplo, en los niños que presentan alergia a las proteínas de la leche de vaca, porque incluso la madre
cuando ingiere leche de vaca, podría estar pasando parte de esas proteínas a través de la lactancia materna. Pero vamos a ver, ¿qué hacemos entonces ahora con la introducción de los alimentos? Ahora la tendencia es a darnos carta blanca, vía libre a los padres, y eso a los padres muchas veces, sobre todo primerizos, nos cuesta muchísimo porque no tenemos en qué guiarnos o no tenemos en qué basarnos. Evidentemente, si nos dan unas recomendaciones básicas, podremos gestionarlo más fácilmente, pero actualmente no existe un orden, vamos a decir, en la introducción de los alimentos, y de hecho se recomienda que aquellos alimentos potencialmente más alergénicos, que ahora vamos a ver cuáles son, se introduzcan cuanto antes, pero de la manera adecuada, claro. Bueno, dentro de esos alimentos potencialmente alergénicos tendríamos cereales con gluten, tendríamos los pescados, las legumbres y el huevo principalmente, y algunas frutas, que serían como por ejemplo las fresas, que antiguamente se decía no le des fresas al niño hasta que cumpla 1 año, actualmente es una de las frutas que no se restringen tampoco en la introducción complementaria de los alimentos. ¿Qué pasa? Que son de temporada y a veces nos puede coincidir bien la introducción de los alimentos o nos puede coincidir que sea más tarde. Por lo tanto, no me voy a meter en el tema de las frutas por esa razón, pero si queréis me lo dejáis en la cajita de los comentarios y hablamos en otro vídeo. Me voy a centrar sobre todo en los cereales con gluten, en el pescado, en las legumbres y en el huevo. Vale. Los cereales con gluten ha habido cierta variación a lo largo de los años. En unas épocas se introducían casi seguido de los cereales sin gluten, otras temporadas nos decían no, hasta el año olvídate del gluten, no le des pan, que es malísimo para el niño. Actualmente hay libertad. Cuando introduzco el gluten o los cereales con gluten, pues se recomienda a partir de los 7 meses y no retrasarlo mucho más para evitar que el sistema inmunitario del bebé detecte esas proteínas, el gluten es una proteína, como algo ajeno o algo negativo para su cuerpo, sino que ese contacto sea temprano para que el sistema inmunitario lo detecte como algo normal, como algo natural. El sistema inmunitario, evidentemente, es el que provoca las reacciones alérgicas con la ingesta de los alimentos. Bueno, en el caso del pescado, del huevo y de las legumbres ocurre algo parecido. Si las introducimos de manera temprana, hay los frutos secos, que no se me olvide que también son un alimento, especialmente los cacahuetes, que realmente son una legumbre, como potencialmente alergénicos y son alimentos que provocan alergias serias. Bueno, pues con todo este tipo de alimentos nos ocurre lo mismo. Tenemos que tratar de introducirlos a partir de los 7 meses. ¿Qué ocurre? Que no podemos hacerlo todo a la vez y además tenemos que empezar con cantidades pequeñas. Es decir, si yo cuando mi bebé cumple 7 meses digo le tengo que meter todo esto que me han dicho que lo ponga pronto porque si no pues tiene más riesgo de alergia. Vale, pues hoy huevo, mañana pescado, pasado una legumbre. Bueno, pues vamos a hacer un lío a nuestro bebé, a nosotros nos va a entrar un ataque de nervios. Tenemos que empezar de 1 en 1 y esperar 3 o 4 días frente a la nueva introducción de otro alimento. ¿Esto qué supone? Pues que no vamos a introducir más de 2 alimentos nuevos a lo largo de la semana. Por lo tanto, si vamos a introducir varios, nos vamos a poner en 1 mes o 2 meses casi para ver si realmente esos alimentos le sientan bien a nuestro bebé o no. De manera que al mismo tiempo tendremos que ir dándole también variedad en la introducción de frutas y verduras. ¿Qué ocurre? Pues que sabemos que las verduras provocan muy pocas alergias. Por lo tanto, podemos ir introduciéndolas también al mismo tiempo que estos alimentos. Dentro de las frutas,
Bueno, pues tendríamos un poquito más de precaución. Podemos empezar con las básicas, plátano, naranja, pera y manzana, y mantenerlas en distintas proporciones o en distintas mezclas para evitar que la papilla de frutas o que el tipo de frutas que esté saboreando nuestro bebé sea siempre el mismo sabor. Podemos ir variando esas mezclas, por ejemplo, un día plátano y naranja, otro día solo pera, de diferentes maneras. De esa forma simultaneamos esa introducción de los alimentos. A la hora de introducir estos alimentos potencialmente alergénicos, lo haremos siempre en la comida del mediodía y nunca en la cena, porque tenemos que ver a nuestro bebé si se produce algún tipo de reacción alérgica. Y de esa manera, si el bebé está durmiendo, pues, y nosotros también, pues no nos daremos cuenta. Por lo tanto, elegimos siempre la comida del mediodía e iremos introduciéndolas en pequeñas cantidades. En el caso del huevo, tradicionalmente se recomendaba primero la yema, después la clara, por ser más alergénica al contener las proteínas. Actualmente no se recomienda separar clara y yema porque se ha visto que juntas favorecen la absorción de las proteínas, es decir, el huevo es el huevo mezclado y por lo tanto parece que tiene mejor tolerancia cuando se consume mezclada la clara y la yema, eso sí, siempre muy bien cocinado. Y una última precaución sería, evidentemente esto ya lo hemos citado así un poco por encima, pero si yo hoy, por ejemplo, introduzco un trocito pequeñito de pescado, por ejemplo, en el puré de mi bebé, mañana no voy a introducir el huevo, es decir, voy a tratar de que sean alimentos no nuevos o no potencialmente alergénicos antes de la siguiente introducción de uno de los alimentos de estos grupos de los que estamos hablando. Y en el caso de los frutos secos, que insisto, el más potencialmente alergénico es el cacahuete, que realmente no es un fruto seco, sino que pertenece a la familia de las legumbres, lo podemos introducir triturado. ¿Cuánta cantidad? Pues podríamos poner 2 cacahuetes, es que no hace falta más para probar la tolerancia, es decir, no vamos a ponerle una cucharada de mantequilla de cacahuete, ni vamos a triturar, por ejemplo, con el puré, pues un puñado de cacahuetes porque sería una cantidad excesiva. Con 2 cacahuetes tendríamos más que suficiente. Eso sí, siempre, siempre, siempre bien triturados. Así que espero que este vídeo os ayude un poquito también a entender estas nuevas recomendaciones a la hora de introducir los alimentos en la alimentación complementaria de los bebés. Así que espero, como siempre, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.